Silicon Valley, esa tierra prometida donde empresas unicornio y grandes compañías tecnológicas se mueven muy rápido, arrasando a su paso con el viejo mundo. Si quieres conocer más acerca de nuevos productos como Rabbit R1 y, como no, la novedad en el mundo de OpenAI, el episodio de la tertulia de hoy no te lo puedes perder. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidos, bienvenidas a la tertulia de la inteligencia artificial. En el programa de hoy estrenamos un nuevo formato en el que os traemos una miscelánea de temas de actualidad en el mundo de la inteligencia artificial. La idea es que de vez en cuando traigamos este formato a la tertulia en contrapunto al formato clásico en el cual tratamos un tema en profundidad. Para abordar este programa me acompañan los tertulianos habituales. Paco Zamora. Hola, encantado de poder estar aquí otra vez con vosotros. Gracias. Guillermo Barbadillo. Hola Iñigo, buenas tardes. Carlos Larriu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Íñigo? Me ha encantado la palabra miscelánea. Víctor Goñi. Buenas tardes, chicos. Encantado de estar con vosotros otra vez. Y un servidor, Íñigo Alcoz. Y sin más dilación, vamos ya a por el primer tema del día. El tema nos lo trae Carlos Larriu y es el producto estrella Rabbit R1. Pues sí, y la verdad es que tenía un montón de ganas de traer este tema, porque vosotros habéis escuchado hablar de otra cosa que no sea el Rabbit R1 en las últimas semanas. Ha sido una pasada, ¿no? Pues sí, este producto se presentó en el CES de Las Vegas, si no estoy equivocado, y se ha llevado prácticamente todos los focos. Y yo personalmente, desde aquí, un poco independientemente de mi opinión, si me parece bien, mal, si me gusta o si no me gusta, desde luego aplauso a la innovación. Pues en un mundo en el que es cierto que últimamente, sobre todo los temas pues, de los smartphones y este tipo de dispositivos, pues la realidad es que está habiendo muy poca innovación en los últimos años. Yo desde luego agradezco ver este tipo de productos que traen cosas nuevas y que veremos si triunfan o si no triunfan, pero desde luego a mí me ha encantado ver esto. ¿Nos puedes contar un poco, Carlos, en qué consiste en detalle Rabbit R1? Sí, pues mira, esto en pocas palabras es un dispositivo que promete hacer lo mismo que hace un smartphone, ¿vale? Pero sin necesidad de descargar, instalar o ejecutar pues ningún tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, y bueno, lo más importante de todo, con muchísima diferencia, es que es powered by AI, ¿no? Tiene inteligencia artificial por detrás, que yo siempre me imagino el meme de Shut Up and Take My Money cada vez que escucho esto de Powered by AI. Y es verdad que está teniendo un éxito terrible, ¿no? Y no lo digo yo, de verdad que no estoy exagerando, porque los tíos de Rabbit se han levantado más de $10 millones pues en los últimos días, en las últimas semanas, con la venta que ya han anunciado de 5 remesas de 10.000 unidades que ya han terminado. Pues a $200 la unidad, pues las matemáticas son esas, ¿no? Entonces, la forma de interactuar con este cacharrito pues es mediante el lenguaje natural y está orientado a realizar acciones, ¿no? Entonces, podríamos decir que utiliza un modelo que podríamos considerar text to action, ¿no? En vez de pues el clásico text to text que tienen los modelos de lenguaje tradicionales como ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos lo han denominado un Large Action Model. Tienen en la web pues un poquito más explicado en detalle un poco de cómo funciona este modelo, ¿no? Y pues en la presentación el CEO de la empresa realizó algunos ejemplos, pues como por ejemplo que puede reproducir una canción de Spotify, pedir un Uber o organizar pues un viaje, ¿no? Aquí yo he visto distintas opiniones, ¿no? Bueno, más que distintas opiniones, he visto lo que dice la compañía que puede llegar a ser y he visto lo que dice la prensa que puede llegar a ser, ¿no? La prensa asegura que tiene el potencial de sustituir a los smartphones, pero es cierto que si tú lees lo que dicen ellos, no es tanto sustituir a los smartphones como sustituir un poco o actualizar la forma en la que se interactúa con los smartphones, ¿no? Pasar del clásico modelo de un sistema operativo basado en aplicaciones a un sistema operativo en el que tú simplemente, pues con el lenguaje natural, interactúes con un dispositivo que pueda llegar a ser a lo que hoy consideramos un smartphone, ¿no? Entonces, bueno,
no sé, ya aquí de primeras, pues, ¿qué os parece? Yo me reservo mi opinión para el final. ¿Qué os parece al resto de tertulianos? Yo un poco al margen de ese hype que se ha formado, que está claro que parece que es el boom, quiero saber un poco, tú que te has informado más, o qué es capaz de hacer, o qué hace, o cómo funciona. Es decir, se ha levantado mucha pasta, pero una de las preocupaciones habituales ahora en la inteligencia artificial es pues que ahí se gasta mucho dinero haciendo los entrenamientos, y sobre todo se gasta mucho dinero haciendo la inferencia. O sea, si tú necesitas un modelo que esté funcionando todo el rato, ahí pues al final pues tiene un coste muy alto. Entonces, ¿esto cómo se monetiza? ¿O cuánto pagan los usuarios? ¿O cómo funciona un poco la vaina? De hecho, te diría, Víctor, que es un poco curioso y que a la gente le está extrañando un poco, porque este tipo de servicios, bueno, no sé si este tipo de servicios, pero por lo menos determinados servicios que conllevan hacer una inferencia en tiempo real y que utilizan modelos de inteligencia artificial suelen utilizar suscripciones en las que tú pues mensualmente pagas cierta cantidad, ¿no? Y eso pues entiendo yo que en cierto modo a la empresa le asegura poder seguir pagando ese cómputo, ¿no? Aquí es que tú pagas los $200 y en principio es de por vida, no necesitas ninguna suscripción mensual ni nada. Entonces, potencialmente sí que eso significa pérdidas, entiendo yo, para la compañía. No sé, al resto, ¿qué os parece? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Carlos. Por poner un ejemplo, ChatGPT cuesta ahora mismo $20 al mes, por lo cual el coste que tendrías si lo tienes solo un año ya es más que el que te cuesta comprar el Rabbit R1. Entonces, no sé cuánto dinero costará fabricar un Rabbit R1. Entiendo que son menos de $200, pero a mí me da la impresión de que es una especie de... Bueno, puede ser medio maniobra publicitaria en la cual estás subvencionando mucho el coste y a la vez pues estás consiguiendo, pues con lo que has dicho, pues 50.000 usuarios que te pueden servir para mejorar el producto, pero a mí las cuentas no me salen. O sea, por $200 tener un asistente parecido a ChatGPT para toda la vida, a día de hoy es imposible. O sea, quizás dentro de unos años, pues con cómputo más barato, ordenadores más potentes, pero los modelos también crecerán. Entonces, a mí no me salen las cuentas. Igual acaba metiéndote anuncios de crecepelo entre acción y acción. No estaría mal la publicidad por ahí. A saber, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que eso es curioso en ese punto. Finalmente, entonces, el cómputo lo hace todo en nube, no hay nada local, ¿no? ¿Tiene algún tipo de palabra clave o algo así para detectar que estás hablándole? ¿O cómo tiene un botoncito que cuando tú lo presionas es cuando empieza a grabarte. Sí, es como un walkie-talkie. Tú le hablas, aprietas el botón, hablas y te responde. Hemos vuelto a los walkie-talkies. ¿Y quién es el principal actor que está detrás de todo esto, Carlos? Sí, pues es un poco curioso, la verdad. Yo tengo un poco sentimientos encontrados con todo esto, porque he estado investigando un poquitín, tampoco os creáis que muchísimo, pero sobre la empresa de Rabbit Inc., ¿no? Y el CEO se llama Jesse, no me atrevo mucho a decir el apellido, es L-Y-U, Liu, bueno, Jesse Lee, más o menos. Y pues es la persona que sale en la presentación. Y sí que si tú, por ejemplo, miras en LinkedIn, he encontrado a esta persona, pero si tú te metes en la web de la empresa de Rabbit, pone que tiene de 2 a 10 empleados, ¿no? O sea, no tiene muy poquita gente. Entonces, hacer un producto de estas características con ese tamaño de empresa, no sé, a mí desde luego algo raro me pinta. Pero luego, si no, por contrapartida, si tú te metes en la web, es una copia tal cual de la web de Apple, es una pasada, pero bueno, o sea que ya puestos a copiar, pues copias al mejor, y realmente está súper bien hecha, ¿no? De hecho, yo lo pensaba antes y pues por ejemplo si lo comparas con otras empresas estilo chinas tipo Xiaomi, que hasta tienen su propia versión de la web en español, no están ni de lejos lo bien conseguido y lo bien hecho que está esta web, ¿no? Tanto la web como la presentación realmente del producto, os diría que tienen un mimo y un cuidado con los detalles y ya os digo, una presentación general que es que para mí está casi al nivel del propio Apple, ¿no? Entonces,
yo veo cosas que no me cuadran con una empresa de este tamaño, la verdad. Puede ser que su objetivo únicamente sea salir adelante, presentar el producto, ser muy ambicioso y que alguien les pueda comprar para repartir esos beneficios entre los que han puesto la pasta ahora, y que el producto, por lo tanto, cambiará mucho en el futuro. No lo sé, igual han salido con esa intención. Sí, a mí la verdad es que me sorprende mucho, ¿no?, el nivel de expectativas que está levantando, porque tampoco le veo mucho la gracia. Vale, entiendo que esto podría ser como una especie de asistente de voz que tenga un smartphone combinado con una inteligencia artificial detrás un tanto generalista, pero que eso es algo, bueno, que tampoco me extrañaría que estuviera ya en el estado un poco del arte que tenemos hoy en día. Y tampoco el argumento de todo esto es un sistema operativo único, en vez de que esté basado en aplicaciones. Tengo hasta mis dudas de si eso intrínsecamente es mejor, incluso, porque al final las aplicaciones, si las sabes seleccionar correctamente, con una suite relativamente pequeña y de confianza, tienes incluso más versatilidad en qué funciones puedes esperar. Entonces me descolocaba bastante. Entonces, vosotros que habéis seguido más de cerca la noticia, ¿en qué creéis que se basa todo este hype, todas estas expectativas? Parece una estrategia de negocio, lo que comentabais ya. Queremos que entre dinero para construir algo, porque siendo tan poca gente, como nos hayan comprado una clave de ChatGPT y estén mandando todas las peticiones, que no lo descarto, ¿vale? No sé cómo funcionará por debajo, pero, joder, yo todas las promesas que he oído a lo largo de mi vida de esto no va a cambiar el precio nunca, esto es para siempre, incluido los de internet, te dicen no voy a subir nunca, no te vamos a subir la cuota, es para siempre, 30 tarifa plana, 30 euros toda la vida. Eso luego no es así, te cambian las condiciones y, joder, algo en internet, bueno, aún tienen margen como para poder jugar con eso, pero lo que es inferencia de inteligencia artificial, yo lo veo un agujero negro de dinero para el que, o sea, para un servicio, no sé. A mí, yo no invertiría en comprarme solo el cacharrito porque no le doy mucha vida. Luego igual triunfa y me como el micrófono, pero bueno. Sí que es cierto. Yo no sé responderte a la pregunta, Íñigo. Yo lo que sí que creo es que puedo comprar un poco el argumento de que quieren revolucionar, o que puede llegar a tener el potencial de revolucionar el cómo interactuamos con los smartphones, ¿no? Lo que pasa que yo lo veo más como una integración con los smartphones que ya tenemos, ¿no? Creo que están totalmente integrados en el día a día y ser realmente un sustituto lo veo absolutamente imposible, ¿no? Pues yo apuesto a que si sacan futuras versiones de este cacharrito, pues tendría seguramente una pantalla más grande para poder ver, pues, vídeos de Instagram o cualquier cosa, tendrá más conectividad, y esta evolución a lo largo de la historia pues ha sido lo que han sido los smartphones, ¿no? Entonces, como una posible integración con los asistentes que ya tenemos en los smartphones, lo veo pues igual posible, habrá que ver, ¿no? Pero más allá de eso me cuesta creerlo. En mi caso, yo diría que el revuelo un poco viene por el precio, por haber sacado un producto muy asequible, porque ahí sí que han salido otros productos que tienen inteligencia artificial, pero bastante más caros. Pues el PIN de Humane creo que vale 600 o algo así. Entonces el precio es completamente loco. Y luego pues eso, se junta que es un producto relativamente, bueno, con un diseño bueno, bonito, atractivo, y pues que lo que ha presentado en la demo pues también parecía bastante avanzado. Pero yo sería un poco de la opinión de Carlos. O sea, que hay cosas que no me huelen un poco raro. Pues por ejemplo, buscando a ver qué gente trabaja en esa empresa, no he conseguido encontrar nada, no he conseguido encontrar un investigador más o menos famoso que pueda haber empujado un poco a ese cambio de paradigma de modelos de lenguaje a modelos de acción. Entonces, no sé, me apostaría como a que están utilizando algún modelo open source tipo Llama o Mistral y le han hecho un pequeño fine tuning para que pueda hacer acciones, pero con los mimbres de los que se ve desde afuera, no sé, huele un poquito raro. Vista que tal vez pueda ser mucho ruido y pocas nueces,
¿estaríamos tal vez ante un caso de Silicon Valley de muévete rápido y rompe cosas? Lo cual nos lleva al segundo de los temas que vamos a tratar hoy, en el cual una empresa paradigmático de moverse rápido y tal vez romper cosas por el camino, OpenAI, está de nuevo en el centro de la vorágine al afirmar que hace un uso legítimo de contenido protegido. Paco, ¿nos puedes ampliar un poco más la cuestión, por favor? Claro que sí. En concreto esta noticia viene con el titular de OpenAI afirma hacer uso legítimo de contenido protegido en un litigio que tienen con una demanda del New York Times por el uso de noticias del periódico, pues sin haber ni consultado ni pagado por ellas ni nada, ¿no? Entonces, el punto aquí está en cómo OpenAI establece que está haciendo un uso legítimo y lo razona en base a que el avance de la inteligencia artificial tiene una necesidad muy grande de datos y de alguna forma, esto ya es opinión mía, el tener esa necesidad de datos no es diferente de la manera en que también aprenden los periodistas o las personas, ¿no? Viendo pues también los mismos noticias que habrá visto la inteligencia artificial y que pertenecen al New York Times, pues otros periodistas las habrán visto, las habrán hecho suyas y las habrán utilizado para inspirarse, para aprender, para mejorar y para seguir hacia adelante y finalmente ser competencia también del propio periódico, que es justo una de las cosas que ponen encima de la mesa, ¿no? Que la inteligencia artificial ha aprovechado sus noticias y está convirtiéndose pues en su propia competencia, ayudando pues a otros a crear contenido como el que podría hacer New York Times. Entonces, esto es una vuelta de tuerca más a esa cuestión, ¿no? Sobre cómo de ético es el usar esta información. Y un aspecto que me llamaba la atención también de la noticia es una mención que hacen a los acuerdos que OpenAI está cerrando con otras organizaciones. En este caso están teniendo acuerdos que consisten en encontrar un punto común donde puedan aprovecharse de la existencia de OpenAI para dar funcionalidades que puedan utilizar en el periódico, ¿vale? Para mejorar su eficiencia y su productividad. Y llegado a ese punto, ahí me recordaba pues a otras situaciones que han pasado en el tiempo, como por ejemplo la bancarrota de Kodak cuando salieron las cámaras digitales, porque aquellos querían estar siempre pegados al rollo de película para hacer fotografías y obviamente pues el mundo estaba derivando por otro lado. No sé si es una situación parecida, ¿no? Está habiendo cambios, va a haber periodistas y grandes grupos de noticias que van a saber aprovecharlos para facilitar su trabajo y New York Times pues ahora mismo está cerrado en banda en esa situación, ¿no? Pues de o es para mí o para nadie, ¿no? Entonces, pues quizás por ahí están perdiendo oportunidades, no lo sé. Y esto se unía, como comentaba Íñigo, ese concepto de muévete rápido y rompe cosas que tiene mucho calado en Silicon Valley y que es un reflejo más de esa manera de pensar. Pues en este caso OpenAI se ha lanzado a acelerar la inteligencia artificial a toda costa y pues usaremos los datos y luego pediremos perdón si es que llega el caso, aunque no es lo que se presenta en la noticia, ¿vale? Porque en la noticia en realidad no es que estén pidiendo perdón por usar los datos, sino es más bien es que tenemos derecho a utilizarlos porque el uso pues no es distinto al que podría hacer una persona o además la inteligencia artificial necesita de todos estos datos y eso aprovechamos esa información y se la damos para que pueda avanzar la tecnología o esa tecnología pues no podrá ser lo potente que es y no podrá aportar pues lo que pueda aportar a la humanidad. No sé qué opiniones tenéis un poco sobre el tema. Sí, a mí lo que más me llama la atención o lo que me llamó la atención al ver la noticia es que la estrategia de defensa de OpenAI me parece muy temeraria, como diciendo, oye, no,
no solo no voy a esconder que está usando estos datos, sino he usado los datos de todo Kiski, ¿no? Como diciendo, oye, pero luego lo piensas un rato y dices, joder, igual es una buena estrategia desde el punto de vista de que realmente están usando los datos no para copiar, están entrenando cosas que teóricamente no tendrían que replicar esos artículos. No se distingue de... Bueno, el proceso es muy distinto de cómo aprende una persona, pero un artista o un escritor que empieza a escribir, pues lee cosas de otros artistas, aprende el lenguaje, lee frases ya hechas y luego ya pues crea lo que él considera. Hay cierto paralelismo con lo que están haciendo. Oye, yo puedo hacer resúmenes muy bien porque tengo una máquina que me los hace. Igual que si yo tengo azadas para trabajar y viene alguien y me hace tractores y dices, ¿qué me has copiado? Que estás moviendo también la tierra. No sé, veo legítimo el uso con esta perspectiva, aunque temeraria. Creo que se puede defender. Ahora bien, habrá que ver cómo evoluciona el tema pues a nivel legal, porque al final hay derechos de autor. Aquí, cuando se trata de proteger las carreras o las creaciones de otros, influyen muchas más cosas que el proceso de aprendizaje, que son pues las leyes de derechos de autor, de todas estas cosas. Entonces habrá que hacer un seguimiento a ver cómo va. No me parece descabellado. Hacer además una mención que no he dicho antes, y precisamente en Europa, por ejemplo, el uso de datos de Internet pues para investigación es completamente libre. En Estados Unidos no hay una regulación al respecto que yo sepa, y de alguna manera pues tendrías que meterte en litigios y demás. Pero por ejemplo en Europa, a nivel investigador, sí que puedes hacer avances de la ciencia utilizando los datos que necesites, siempre y cuando pues luego no los publiques por ahí, claro. Sí, a mí, Paco, una cosa me cuesta aterrizar un poco en qué se basa pues esta queja del New York Times, ¿no? O sea, yo por ejemplo puedo entender de que pues si yo a ChatGPT le paso, oye, pues artículos del New York Times, por ejemplo, y digo, oye, pues hazme un artículo nuevo que tenga un estilo parecido a estos artículos previos, me saque algo como que potencialmente pudiera ser publicado en el New York Times, ¿no? ¿Van por ahí los tiros o no van por ahí? Si quieres te respondo yo, Carlos. El problema que ha surgido con el New York Times y lo que está denunciando es que han conseguido que ChatGPT replicara noticias ya publicadas por el New York Times hace tiempo. Entonces, más o menos le ponían el titular de la noticia y te escribía la noticia exactamente igual. Vale. Entonces, ese es un poco el matiz que comentaba Víctor, que al final las leyes de copyright lo que protegen es la copia. Entonces, han encontrado casos en los que ChatGPT había memorizado completamente los artículos y lo repetía, por lo tanto los estaba copiando. Entonces, a mí me parece muy interesante esa noticia porque marca claramente cuál es el límite y cuál es el uso que se puede dar de los datos. Si tú aprendes del New York Times pero luego no eres capaz de replicarlos palabra por palabra, a priori sería algo que no podrías denunciar por copyright porque no te están copiando el contenido, lo están utilizando para aprender. Pero en el momento en el que el modelo no sabe por qué ha sido capaz de memorizarlo completamente y repite palabra por palabra el artículo, ahí sí que hay un problema legal. Entonces, para mí es una buena noticia porque diría que queda ahora más claro que tú puedes utilizar datos de Internet siempre y cuando no los memorices, sino que los uses pues para aprender una representación de esos datos con lo que luego poder pues solucionar otros problemas. Me quedó muy claro. Gracias, Guille. Sí, aquí esto da pie a que haya una mejora en el entrenamiento de estos modelos, pues para que no suceda eso. No sé si ganarán o no la demanda, pero yo veo claramente un interés en que te vomite esos datos. Es decir, el usuario legítimo no va a querer copiar esas cosas, va a querer hacer cosas nuevas. Entonces parece ser que para apoyarse en que, oye, me estáis copiando o voy a apoyarme en la legalidad que hay, han intentado estimularlo para que escupa precisamente eso. No es un uso legítimo, es más, creo que seguramente tú te podrías amparar en, oye, no intentes replicar cosas con copyright tal,
para que eso no suceda. Entonces, si tú lo usas así, lo estás usando mal, no tienes permiso para hacer eso. Y el problema podría estar solucionado. Al final, la estrategia que ha buscado OpenAI es de intentar, oye, esto es muy útil para la gente, porque vamos a dejar de hacer esto si resulta que es muy útil. Otra cosa es que me busquéis las cosquillas, que bueno, que también hay que buscarlas, no digo que no, pero bueno. Sí, yo creo que habéis dado en el clavo ambos, Guille y Víctor. Yo estaba pensando un poco qué perjuicio real le afectaría al New York Times con respecto a OpenAI, ¿no? Se me ocurrían un par de cuestiones. Si hubiera gente que en vez de acudir al New York Times en base a pues una búsqueda de información o acudir a una noticia, pues directamente acudir a OpenAI, y entonces eso se tradujera en menos visitas a su página web y por tanto menos monetización. Pero yo creo que son ámbitos, en mi opinión, suficientemente diferentes a los que te puede remitir. De hecho, igual habría estas sinergias. Si en esos casos, pensando en una evolución del modelo, en los cuales tal vez incluso hubiera aprendido literalmente, igual podría ser consciente un modelo de su literalidad y remitirte a la fuente original, y eso incluso reforzaría al New York Times como fuente de autoridad. Entonces, ese sería uno que no lo veo muy claro. Y el segundo, que iría más en los tiros que apuntaba Paco, sería que gracias a que un modelo como OpenAI ha aprendido de fuentes reputadas como el New York Times, pues ahora es un generador de texto pues muy bueno, y entonces hay otras personas en otros medios que se pueden apoyar en herramientas como OpenAI pues para mejorar, y eso le puede hacer la competencia. Pero eso ya diría que es un poco lo que comentaba Paco, pues amigo, esto es lo que hay, y o te adaptas o lo vas a tener tú más difícil que el resto. Entonces yo creo que la clave está un poco en lo que dices, Víctor. Yo entiendo que el argumento que da Guille es muy bueno y estoy de acuerdo de esto sienta un poco cátedras respecto a qué es plagio y qué es no, que es un poco aquí lo que estamos dirimiendo, pero al mismo tiempo no sé hasta qué punto el New York Times ellos van a sacar un beneficio directo. Igual en muy corto plazo pues incluso ganan los litigios y les tienen que soltar una pasta, pero en un medio plazo no sé si les va a salir muy bien la jugada. Bueno, es que también está cambiando el mundo continuamente y hemos pasado a consumir noticias de una forma distinta. Igual en el futuro tú coges ChatGPT o la herramienta que sea, le pides, oye, búscame noticias de esto y hazme un porrupí y resúmemelo, porque no quieres leerte los tochos que a veces ponen, o dicen, oye, ¿es sano meter las legumbres en el congelador y que estén 3 meses? Que ponen esos clickbaits que ves de noticias. Pues la respuesta es no. Lo que quieren es el medio que entres, ganen ellos dinero con publicidad, pero al final no me parece un periodismo sano. Ahora hay ciertos mecanismos como configurar el robot TXT para que el algoritmo no entre, pero nada te impide coger un tocho artículo más largo que el copón, lo copias, lo pegas, oye, hazme un resumen de 3 líneas porque no tengo tiempo ni ganas de leer esto, lo puede hacer una máquina por mí. Y yo creo que es un uso legítimo. O sea, no quiero perder el tiempo leyendo un montón de verborrea cuando hoy en día quieres ir corriendo a todos lados, que no digo que sea lo mejor, pero bueno, cuando tomas mucho café es lo que pasa. Incidiendo un poco en ese tema, en el artículo, como decía antes, estaba buscando un poco la sección exacta donde lo comentaban. Pues dicen algo así como que esos datos, ¿no?, esas obras del Times han sido utilizadas para entrenar chatbots que compiten ahora con el medio de comunicación como fuente de información, que es justamente al punto de perder los clics, ¿no? Uh-huh. Ya no vas a buscar dentro del periódico para encontrar la información, sino pues directamente puedes usar el chatbot para ir consiguiendo información con la que luego puedes formar competidores o hacer competencia directa en ese sentido con el New York Times. Y dicen que consideran, por lo tanto, responsable a la compañía de miles de millones de dólares perdidos en daños legales y reales. No sé cómo lo pueden medir de una manera concreta para llegar a alcanzar esas cifras. Tendría que haber tal vez una correlación directa entre pérdidas de visitas o pérdidas de suscriptores en New York Times desde la época más álgida de ChatGPT, por ejemplo. Yo creo que eso no tiene sentido. Es como
yo soy un periodista, me estudio todo el New York Times, preparo el Pamplona Times, de repente Has perdido clics. le hago perder un montón de clics y pues es que ¿qué me vas a decir? O sea, son tecnologías distintas, no puedes quejarte de eso. O sea, por el copyright toda la razón, pero en la otra no le veo, o sea, no creo que eso va a prosperar. A mí me preocupaba un punto por experiencias en el pasado, ¿no? Cuando no situaciones como esta, ¿vale? Porque entonces estábamos hablando de otra cuestión más relacionada con la piratería. Por ejemplo, pues en este país se han llegado a crear canons para pagar, pues por cada CD que se vende, por cada disco duro que se produce, un porcentaje que va a los artistas por el porcentaje de copias piratas que se producen y que se crean. Entonces llegaremos al momento en el que se pagará a estos periódicos un porcentaje de lo que pagas por usar la inteligencia artificial para poder sustituir, ¿no?, esa pérdida de clics que están midiendo hoy. Eso llegará a pasar. Veremos el canon New York Times. Tú da ideas, Paco. Yo lo llevaría más lejos. Si ya pagas ese canon, tienes entonces el derecho para hacer eso, lo que te plazca, ¿no? Claro. Porque si yo estoy pagando el canon de las grabadoras de CD-ROM, pues igual empiezo a copiar para amortizarlo, ¿no? Estoy palmando pasta yo. Sí, tiene un símil muy bueno, la verdad, Paco, e incluso me lleva a una reflexión también en esa línea que también se hacía en la época de la piratería, ¿no? Que la piratería mataría la creatividad, que es una de las cosas que se habla mucho ahora con las IAs generativas y que hemos tratado en programas aquí también anteriores en la tertulia, que claro, ahora mismo la IA generativa está en su mejor momento en cuanto a las referencias que tiene, ¿no? Porque tiene todo el pasado de creatividad humana. Y entonces, hasta que en el momento en el que ahora entran las IAs a generar ellos en base a ello, cuánto se pierde de nueva creatividad, de nuevas líneas explorando, o no, al revés, se potencian porque gente que tenía más difícil acceder a ciertos ámbitos de creatividad, pues ahora lo tiene más fácil y se apoyan en creatividades anteriores para generar nuevas. Entonces, bueno, a veces los debates parecen muy nuevos, pero también se han dado en el pasado. Me está encantando esta miscelánea de opiniones que hay por aquí. Con esta pequeña miscelánea, tanto de noticias como de opiniones, llegamos al fin del programa de hoy. Nos podéis dejar vuestros comentarios en la red social antes conocida como Twitter y nos decís qué tal, si os ha gustado un poco esta combinación de noticias. Nosotros posiblemente traigamos nuevos programas al respecto, ya que se nos han quedado muchas en el tintero y solo hemos podido tratar 2. Y os recordamos que el podcast de La Tertulia está patrocinado por Veridas, la empresa en la cual trabajamos los tertulianos y que es líder en soluciones de biometría e identidad digital. Para finalizar el programa de hoy, traemos un par de recomendaciones. Adelante, Carlos. Bueno, yo traigo una recomendación con la que igual voy a tirarme piedras a mi propio tejado. Voy a recomendar un podcast que no me enteré yo, que nadie deja de escuchar este podcast por ponerse a escuchar este que os voy a recomendar. Pero es uno bastante bueno, lo he empezado a escuchar hace no mucho, se llama El Orden Mundial. La verdad que creo que, bueno, en sí habla pues sobre un análisis, contexto, sobre un poco qué está pasando en el mundo en general. Por poneros algún ejemplo, pues uno de los últimos episodios que he escuchado pues es sobre si es posible una industria sostenible, o en otro podcast hicieron un análisis sobre qué va a pasar en el mundo en este 2024, o pues un análisis un poco geopolítico. La verdad que creo que la calidad tanto del presentador como de los tertulianos que van es muy buena. Lo consumo parecida muy a a la nuestra. Sí, seguramente sin llegar a tanto, pero sería mi recomendación de hoy, El Orden Mundial. Sí, yo también apoyo esa recomendación y como dices, Carlos, es un podcast que está muy bien hecho y en algunas cosas de esta temporada les hemos copiado un poquito en la entradilla inspirándonos en eso, en que hacen un trabajo muy, muy bueno. Vale, yo os traigo como recomendación una novela, Ubik, de Philip K. Dick. Ubik, sí. Con K. Ubik, con K. Ubik es el nombre que le dan en la novela pues a un elixir
que inicia todos los capítulos de la novela con una pequeña frase. Eso, bueno, en algunos casos es un elixir, otras veces es un spray, otras veces es otra cosa. Entonces la novela trata el tema de múltiples realidades, múltiples universos, desde un punto de vista pues bastante curioso, como viene acostumbrando Philip K. Dick. Y bueno, yo os la recomiendo. La verdad que es muy entretenida. Yo la he escuchado, no la he leído. Leerla la leí hace ya bastante tiempo, pero ya no me acordaba de nada. Ahora ya más de 15 años que la leí. Y ha sido bonito volver a escuchar sobre la novela. Y bueno, si os gusta la ciencia ficción, os recomiendo que le echéis un vistazo. Muy bien, hasta aquí las recomendaciones y por tanto el programa de hoy, y nos escuchamos en futuros episodios. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Venga, chao, chao. Agur, agur. La tertulia de la inteligencia artificial.